Bien, quedamos pendientes de hacer unos ejercicios para terminar de explicar el capítulo 5. En este caso tenemos otros dos dispositivos, eh, otros dos dispositivos mecánicos importantes en los ciclos de transferencia de calor. En este caso vamos a estudiar lo que son los intercambiadores de calor y las mezcladoras. ¿Sí? Vamos a ir viendo qué son. Bien, ¿qué es un intercambio de calor? Bueno, como su nombre lo dice, lo que hace es intercambiar calor de un fluido a otro, ¿no? Puede ser de líquido a líquido, puede ser de aire a líquido, de gases a líquido, o sea, pueden ser de esa forma las transferencias de calor, ¿no? Pues dependiendo de la aplicación que se necesita. En la forma más simple de un intercambio de calor es el intercambiador de calor de tubo doble. Bueno, también conocido como intercambiador de tubo y coraza. Aquí tenemos un esquema más o menos de lo que viene siendo un intercambiador. Eh, un, un intercambiador básicamente tiene dos entradas y dos salidas. Una entrada para un fluido, en este caso un fluido A, una entrada para un fluido B, una salida para un fluido A y una salida para un fluido B. Como les decía, el fluido puede ser líquido, puede ser gas, puede ser algún producto de la combustión o algún refrigerante, ¿sí? Dependiendo de la aplicación. ¿Sí? Y se ve en el esquema, en las entradas tienen una cierta temperatura y a la salida tienen otra. O sea, por ejemplo, en este esquema, el que tiene mayor temperatura es el fluido B, ¿sí? En 70 grados en la entrada. Y el fluido A tiene 20 grados. Entonces, ¿qué es lo lógico? En la transferencia de calor, eh, la energía va del foco más caliente al más frío, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el fluido B va a hacer calor al fluido A. Y entonces, eso va a hacer que el fluido A aumente su temperatura. Si se fijan a la salida, eh, el fluido A ha aumentado de temperatura. En cambio, el fluido B bajó su temperatura, ¿sí? Porque se dio calor. Entonces, eso es un requisito para la transferencia de calor, que haya un diferencial de temperatura. Bien, el calor se transfiere del fluido caliente al frío, ¿sí? Recuerden que lo que puede entrar o fluir hacia algún material o hacia un fluido no es el frío es ausencia de calor. Sí, la otra vez me equivoqué en un video y dije que entraba frío a una taza. No, no, no. Lo que ocurre es que el calor se disipa, ¿sí? Entonces cuando dicen cierra la puerta porque hace frío, es dentro del frío, no, no tiene lógica. Lo que está ocurriendo es que el calor está escapando del recinto. Entonces cuando usted cierra la puerta lo que está haciendo es que el recinto almacena energía, ¿no? Entonces, por eso eh, hay ciertos dispositivos, en este caso los intercambiadores de calor, que vienen forrados con algún material eh, que los aísla y no permite que el calor salga hacia afuera. Pero sí hay un intercambio de calor a lo interno, ¿no? Sí, porque a veces un intercambio de calor está constituido de tubos eh, o lo que se llaman bancos de tubos. Entonces, un fluido pasa por una parte y el otro fluido pasa por los tubos. O sea, veámoslo acá. Si se ve en este esquema, el intercambiador sencillo tiene varios tubos, que tienen como lo que se llama un banco de tubos. Esto hace que sea más eficiente o de mejor forma la transferencia de calor. Y por cierto, influye la cantidad de tubos, la geometría,
la forma o el sentido del flujo, influye también en materia del que está hecho el intercambiador de calor. Eh, en este caso, si se fija, tiene una entrada de fluido caliente. Acá empieza a circular el fluido y pasa hacia el otro lado, ya con una menor temperatura, si se fija en el color lo representa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el banco de tubos pasa otro fluido, en este caso sería un fluido eh, de menor temperatura, y lo que hace es absorber ese calor. Y por eso el fluido que está acá, mira cómo es anaranjado, ha perdido calor, ha cedido calor al fluido que pasa por el banco de tubos. Eso es básicamente un intercambiador de calor. Claro, como decía, depende del sentido en el que se dé la transferencia, o perdón, el sentido en el que el flujo vaya. Por ejemplo, un intercambiador de flujo paralelo, tanto el fluido caliente como el frío fluyen en el mismo sentido. Entonces, el cambio de temperatura va a ser distinto. Si se fijan en la gráfica, el fluido caliente baja temperatura porque ha cedido calor y el fluido frío eleva su temperatura porque ha absorbido el calor del fluido caliente. Aquí tenemos otra configuración, en este caso, un intercambio de calor que es contraflujo. En este caso, el sentido es contrario. La entrada de flujo caliente va en un sentido y el frío va en el sentido opuesto. Entonces, por eso se llama a contraflujo. Y el comportamiento o la forma en que bajan la temperatura y se en calor es distinto. Y se puede ver en la gráfica. Van casi en paralelo. Ahí es la gráfica de temperatura. Entonces, eso. Los intercambiadores de calor pueden, no solo su constitución pueden ser distintas, el diseño, el fluido que transportan, el fluido A o B, también el sentido del flujo, ¿no? Y lo otro son las aplicaciones que tienen. Vamos con esta imagen. El clásico, lo que son mecánicos automotrices o la gente en general que tiene su carro entenderá que este es el radiador. El radiador de un carro viene siendo como un intercambiador de calor. ¿Qué es lo que hace? Circula el agua, bueno, en este caso lo lógico sería el coolant o el agua que enfría el motor, entra hacia un radiador. Este radiador lo que hace es circular el agua caliente obviamente, ¿verdad? O el coolant caliente. Y la ventiladora conectada al motor enfría todo ese líquido. Y entonces en este caso, el intercambiador de calor viene siendo del líquido con la convección del aire. Y por eso, si usted empieza a calentar el carro, una de las cosas que puede ocurrir es o que la ventiladora está mala, o que la bomba de agua está mala, porque si no circula el agua, no se va a enfriar, o sea, no sale fluido helado o de menor temperatura, que no es helado, realmente. Eh, por el otro extremo del radiador, esto es lo que enfría el motor y se cumple el ciclo, se sigue enfriando. ¿Sí? No sé si, por ejemplo, se revienta la bomba está mala, la bomba no se dicen bomba de agua, pero lógico no es agua, tiene que estar coolant, es un mejor refrigerante. Entonces, si no se cumple este ciclo, el intercambiador de calor no cumpliría su función. ¿Sí? Es la aplicación de un carro. Ahora vamos a la aplicación del aire acondicionado en un ciclo de refrigeración, en este caso. En este caso el fluido, por decirlo así, sería el refrigerante que circula por las tuberías. eh, la línea roja simboliza el calor que ha ganado el refrigerante, entra al condensador, hay una ventiladora que empieza a tirar aire por presión, que se enfría en este caso el refrigerante, ¿no? Entonces, si se fijan, la línea rojita es como quien dice línea caliente, ¿no? Del sistema de refrigeración. Entra al condensador
hay transferencia de calor en este intercambio de calor y pierde calor, ¿no? Entonces, llega la válvula de expansión, este hace que pierda presión, baje la temperatura, se vuelva líquido de nuevo y comienza todo un proceso. Bueno, eso lo vamos a ir explicando mucho más adelante, ¿no? Entonces, solo para que tengan una idea. Entonces, acá tenemos un intercambiador de calor, y en este caso, el condensador también. Eh, y sí, este es un ciclo de refrigeración porque el aire frío que sale por el evaporador es el que hace que un salón esté en buenas condiciones, bien climatizado. Otra aplicación industrial, este es un intercambio de calor en limpieza, tiene varias placas que son las que ayudan a disipar el calor. Y si se fijan, tiene una línea azul y una roja. Entonces aquí circula lo que es un fluido caliente y un fluido menos caliente o helado en este caso. Entonces ahí es que se da la transferencia de calor de un fluido a otro. Y en procesos industriales, por ejemplo. Bien, los intercambios de calor comúnmente no tienen que ver con interacción de trabajo. Entonces, tú puedes considerar que el trabajo es igual a cero. La energía potencial, cinética y potencial se pueden considerar eh, cero también para cada flujo. Y, esto sí que es importante. Miren aquí, cuando habla de la tasa de transferencia de calor relacionada con los intercambiadores de calor, depende de cómo se selecciona el volumen de control. Entonces, aquí es importante cómo usted selecciona el volumen de control. Ok, lo que yo les decía, los intercambiadores de calor están diseñados para transferencia de calor entre dos fluidos dentro del dispositivo, por lo que normalmente la coraza externa está bien aislada para evitar cualquier pérdida de calor hacia el medio circundante y para que la transferencia de calor sea más efectiva. Bien, cuando todo el intercambiador se selecciona con un volumen de control, o calor se vuelve cero, porque la frontera para este caso queda justo debajo del aislamiento y poco o nada de calor cruza. Entonces, si usted selecciona toda la parte exterior del intercambiador, pues cero, porque la transferencia de calor se da al interno. Ahora, sin embargo, si únicamente selecciona un fluido como el volumen de control, entonces el calor cruzará esta frontera y pasa de un fluido a otro. Y Q no será cero, pues el calor no será cero. ¿Sí? Entonces, en este caso, el calor se da la transferencia de calor entre los dos fluidos. O sea, uno gana calor y otro cede calor. Depende, ¿no? Eso depende de la temperatura. Bien, vamos al primer ejercicio. Vamos a hacer el 5.78. ¿Sí? Dicen que tengo un intercambio de calor de tubo concéntrico y tubo concéntrico, que, bueno, ahí se ve la imagen, con pared delgada de contraflujo, es contraflujo. Entonces, el sentido de flujo no es paralelo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, es contraflujo. Eh, la dirección del flujo no es la misma. Si le fijan, la dirección del aceite caliente va para acá, sale por acá. En cambio, el agua va en dirección contraria. Entonces, contraflujo. Se usa para enfriar aceite. Entonces, ¿qué es lo lógico? El aceite va a ceder calor al agua fría. ¿Sí? Me dan un CP con calor específico del aceite de 2.20 kilogramos grados Celsius. Me dan la temperatura de 150 a 40, o sea, de 150 en la entrada a 40 grados Celsius en la salida, es lo que va a bajar. Me dan la razón por flujo másico. En este caso, el flujo másico del agua. A ver, no, el flujo máximo sería del aceite, 2 kilogramos por segundo. Y el CP del agua es 4.18 kilojoules sobre kilogramos grados Celsius. Dice que entra a 22 grados Celsius a una razón de 1.5 kilogramos por segundo. Ese es el flujo máximo del agua. No me están dando la temperatura de salida del agua. Entonces, ¿qué es lo que me piden?
Determine la tasa de transferencia de calor en el intercambiador y la temperatura de salida del agua. Se tiene el calor que se transfiere entre los dos fluidos y la temperatura que tiene el agua al salir del intercambiador. Obviamente, la temperatura del agua va a ser mayor que a la entrada. O sea, va a ser mayor en la salida que en la entrada, porque va a ganar calor del aceite. Eso es lo lógico. Si por ahí le sale menos, pues se tendría mal el ejercicio, ¿no? Bien, ¿cómo se analiza? Vamos por partes. Vamos a escoger volumen de control solo el fluido B. En este caso sería el aceite. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué sucede con el calor del aceite. A la entrada son 150 grados. ¿Sí? A la salida son 40 grados Celsius. Y, o sea, C de calor, baja su temperatura. El flujo máximo ya me lo dieron, 2 kilogramos por segundo. Y hacemos un balance de energía. Como es un flujo estacionario, entonces la energía que entra es igual a la que sale. Ya sabemos que el trabajo es igual a cero, la energía potencial y la cinética igual a cero. Entonces se reduce a un balance tanto de calor como de entalpía. ¿Sí? Entonces la energía que entra sería el flujo máximo del fluido por entalpía en la entrada, ¿no? Eso sería lo que entra. Y sería igual a el calor que sale. O sea, es el calor sale, en este caso, del aceite, o sea, porque si el aceite está cediendo calor, entonces el calor sale, más el flujo en B, o sea, el flujo del aceite por su entalpía en la salida, ¿sí? Eso es lo que sale aquí. Entonces, despejamos, tenemos que el calor sería la diferencia de las entalpías por el flujo máximo, o sea, el aceite. Ojo, y tenemos esta propiedad del capítulo 5. Procesos de presión constante, como los calentadores, o como en este caso, en los intercambiadores de calor, la diferencia de presión es igual a cero. Si, o sea, no hay un cambio de presión. Entonces, por lo tanto, cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna, y esto es aproximadamente igual al C, por calor específico, por el diferencial de temperatura. O sea, esto que tenemos acá arriba, esto que tenemos aquí arriba, lo podemos convertir a esto de aquí abajo. O sea, podemos hacer el intercambio. No, no sería la diferencia de entropía, sería la diferencia de temperatura multiplicada por el Cp, el calor específico de este fluido, ¿sí? Por esta propiedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simple y llanamente, ser el producto del flujo máximo, perdón, sí, flujo máximo por el Cp de este fluido por la diferencia de temperatura. Está. Flujo máximo, 2 kilogramos, Cp 2.20 kilojoules por kilogramo de grado Celsius, y la diferencia que sería, obviamente, la diferencia de la entrada menos la salida, o sea, 150 menos 40. Entonces nos cancela en grados Celsius, se nos cancela kilogramos, entonces nos quedaría kilojoules sobre segundo, que esos son kilowatts, ¿sí? Nos quedarían 484 kilowatts. Flujo, es el flujo de calor, es lo que el aceite está cediendo al agua, es el calor que está haciendo, o sea, está bajando de temperatura el aceite, ¿sí? Bien, ahora vamos con el fluido A. En este caso es el fluido frío o el de menor temperatura. Entonces, ¿qué tenemos? Es agua con flujo máximo de 1.5 kilogramos por segundo. Tenemos una temperatura a la entrada de 22 grados Celsius. La temperatura a la salida no la tenemos, me la están pidiendo.
¿Y qué hacemos? Escogemos de volumen de control, en este caso, la parte del intercambiador de calor que corresponde al agua, ¿sí? O sea, esto que está acá. A ver. Entonces, igual, energía que entra es igual a la energía que sale, sabiendo que no tenemos la energía de trabajo, energía de cinética y potencial, pues se reduce todo. En este caso, ¿qué es lo que entra? Entra el calor que excede el aceite, el calor que habíamos calculado, ¿se acuerdan? El calor que sale del aceite entra al agua, entonces sería el calor que entra. Más el flujo máximo del agua por la entalpía 3. O sea, es esta que está acá, es lo que entra. Igual al flujo máximo del agua por la entalpía 4. Esta es la salida. Obviamente vamos a usar la misma propiedad que habíamos usado anteriormente. Si se acuerdan, el diferencial de la entalpía es igual, en este caso, al Cp por el diferencial de temperatura. Y esa propiedad no se les olvide, ¿no? No tiene que complicar la vida. Bien, ahora bien, lo que les venía diciendo, el calor que sale o que cede el aceite es el calor que gana o entra al agua. Por eso el agua eh, gana temperatura, ¿no? O sea, sube su temperatura. Repito, el calor que cede el aceite o que sale del aceite y que entra al agua o gana el agua son iguales, es el mismo. Entonces, ¿qué implica? Estamos buscando la temperatura 2. Perdón, la temperatura 4 estamos buscando. ¿Dónde está? Por aquí. Entonces, hacemos el producto de todo esto, las temperaturas como máximo y Cp, tenemos esto. Y como ya sabemos que el calor que entra es igual al que excede el aceite, entonces sustituimos y despejamos para la temperatura. Obviamente, esto se cancela y al final tendríamos la temperatura 3, que si la tenemos, 22 grados Celsius, más el calor que hemos calculado entre el flujo máximo por el Cp. Sustituimos, cancelamos las unidades, tiene que ser adimensionalmente correcto, ¿verdad? Tiene que dar grados Celsius. Pueden ir revisando las unidades si quieren, cancelan kilojoules por acá, kilogramos por acá, segundos por acá, y al final nos queda grados Celsius. No sé si está bien. Al final nos queda 99,2 grados Celsius. ¿Ves? No es nada difícil. Lo otro que nos pedían, nos están pidiendo la temperatura. ¿Sí? Y ahí se completa el ejercicio. Nos pedían el calor o la tasa de transferencia de calor versus kilowatts y nos pedían la temperatura de la salida del agua. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? ¿Cómo se selecciona el volumen de control? A eso es lo que hay que tenerle cuidado. Hay que ser estratégico, ¿sí? Hay que saber cómo escoger el volumen de control, ¿sí? Bien, ese era el primer ejercicio. Así van a proceder, sea que ustedes tengan aire, una corriente de aire, tengan agua por acá, sea que tengan una corriente de aire por aquí, que tengan el refrigerante por acá. Entonces, por ahí tienen que ir procediendo, o sea, van buscando el caminito para resolverlo. Si fuera refrigerante, muy seguramente podemos encontrar la entropía, los estados del refrigerante, eh,
Si es agua también, posiblemente podamos encontrar la entropía o nos pueden dar CP, entonces por ahí vamos a ir trabajando. Entonces, no es nada difícil resolver eso. Bien, vámonos al ejercicio 5.72. Es una mezcladora. Vamos a ir viendo qué es una mezcladora. Básicamente, eh, una mezcladora viene siendo una especie también de intercambiador de calor, solo que en este caso es una forma de intercambiar de calor. En este caso sí hay mezcla de fluidos. En un intercambiador de calor clásico no se mezclan los fluidos, en este caso sí. Entonces se mezclan corrientes mm, de un fluido frío y uno caliente y pues hay una salida. Por ejemplo, esta regadera, entre agua caliente y agua fría por un lado, en la T se mezclan, sale pues muy seguramente eh, agua de una temperatura media, podría ser tibia, ¿no? Ya, entonces si se fijan, es igual es un intercambio de calor, en este caso sí hay mezcla, ¿sí? Entran dos fluidos, pueden ser iguales o distintos, pueden ser, digo, mayormente agua, y lo único que cambia son sus flujos básicos y sus temperaturas. Y a la salida, pues tenemos otro flujo básico y otra temperatura, que viene siendo una temperatura intermedia a las dos entradas, ¿me fijan? Y viene siendo intermedia. Entonces, en la cámara de mezclado se mezcla y estas dos sustancias se dan calor al mezclarse, pues llega a un punto medio, ¿no? De temperatura. Como cuando usted está en la bañera y echa agua, tiene su agua fría, le ponen agua caliente para sentir. Pero es la misma idea, no, no es cosa de otro mundo. Bien, ahora, ¿qué es importante en esto? Que el principio de conservación de la masa eh, se tiene que cumplir. O sea, las masas que entran al volumen de control son igual a las masas que salen, independientemente de las salidas que tengan. Al final, la sumatoria tiene que haber balance de masa. Sí, ese es clave ahí. Como les decía, las cámaras de mezclado a veces se analizan, se les puede clasificar, pero no como intercambiadores de calor de contacto directo, si se llama así, a cuando hay mezcla. Bien, es igual, el calor es también aislada, por lo tanto el calor que sale al exterior es cero, no involucran trabajo, por lo tanto es cero, energía cinética y potencial de de altura son igual a cero. Entonces, lo que nos queda en la ecuación son las energías totales de las corrientes que entran y de la mezcla que sale. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejercicio más o menos para ir ubicándonos con este tipo de dispositivos. ¿Sí? Tenemos el 5.72. Esta es una mezcladora. Me pone que es una especie de té. ¿Sí? Desvían en el flujo mágico de entrada, el 1 y el 2. Y obviamente debe tener un flujo mágico de salida. Es importante que usen una nomenclatura correcta. Sería el flujo mágico 3 para diferenciar. Bien, dicen, en las centrales termoeléctricas de vapor suelen utilizarse calentadores abiertos de agua de alimentación para calentar la alimentación de agua mezclándola con el vapor extraído de la turbina en alguna etapa intermedia. Sí, estos son los que se conocen como un intercambiador de calor ¿sabes cómo es que le llaman? De contacto directo. Sí, es cuando hay mezcla de fluidos. Sí, de contacto directo. Si fuera de superficie es diferente, no hay mezcla de los fluidos. Es importante para la termodinámica. Bien, eh, dicen que en alguna etapa se saca agua, perdón, se saca vapor de la turbina
en alguna etapa de la turbina para mezclarla con el agua que viene muy seguramente del condensador. Y esto lo hacemos para ganar temperatura. ¿De qué ocurre? Se mezclan dos fluidos, uno de mayor temperatura que viene de la turbina y otra de menor temperatura que seguramente viene del condensador y sale un líquido a mayor temperatura. Esa es la idea de hacer ese tipo de adaptaciones y modificaciones en un ciclo, ¿no? Entonces, me dicen, considera un calentador abierto de agua que opera a una presión de 1000 kilopascales. ¿Sí? Debe calentar el agua de alimentación a 50 grados y 1000 kilopascales. O sea, el agua de alimentación sería T1, 50 grados Celsius y 1000 kilopascales. Se debe calentar con vapor sobrecalentado a 200 grados Celsius y 1000 kilopascales. O sea, acá, este T2 sería la temperatura eh, del vapor sobrecalentado, ya me están diciendo, y es la misma presión. Entonces, me dicen que es un calentador ideal de agua de alimentación. La mezcla sale del calentador en forma de líquido saturado. O sea, en un calentador ideal, estamos idealizando. En la mezcla sale como líquido saturado a la presión del agua de alimentación. O sea, me están diciendo que el líquido que salga será saturado y saldrá a la presión de alimentación. O sea, los mismos 1000 kilopascales. Entonces, ¿cuál es la idea? Tender agua muy seguramente subenfriada, a 50 grados, mezclarla ya a 200, tiene que ser vapor, mezclarla y entre las dos sale líquido saturado, ¿sí? A mayor contenido energético. Entonces, ¿cómo resolvemos? Tenemos un balance de energía. Obviamente es la energía que entra igual a la que sale. ¿Y qué es lo que entra? Flujo másico 1 por la entalpía 1, flujo másico 2 por la entalpía 2, es igual, en este caso, al flujo másico 3 por la entalpía 3. También debe cumplirse el balance de masa, o sea, toda la masa que entra, o la suma de la masa que entra, es igual a la sumatoria de la masa que sale. Entonces, entra en flujo másico 1 y 2, ¿sí? Y sale en flujo másico 3. Entonces, acá, si se fijan, no podemos resolver lo que nos están pidiendo, porque eh, tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, pero si mezclamos las dos ecuaciones, se puede llegar a una solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta ecuación del balance de masa se va a sustituir aquí, en que sea igual. Ahí. Si se fijan, podemos hacer el producto de todas y despejar. Al final, tenemos una relación entre el flujo másico 1 y el flujo másico 2. Todo esto en una proporción de entalpías, en este caso, de las entradas y las salidas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Definir los estados tanto en la entrada como en la salida de la mezcladora. Y vamos a hallar lo que nos están pidiendo. O sea, la relación que hay de los flujos mágicos. ¿Sí? En este caso, los flujos mágicos de la entrada. Bien, ¿cómo procedemos? Bien, yo siempre los he recomendado. Aprendan a usar la campana. Aprendan a definir sus estados usando la campana. Eso les va a dar una mejor idea de cómo proceder. Es como su mapa. Y con esto pueden guiarse fácilmente. Pues en la tabla y la campana, la tabla y la campana. Así ustedes no van a estar pensando, ¿qué estado será en el que estoy? No. Usted va viendo los datos, se va dibujando en las campanas. Y así usted puede hacerse una mejor idea de qué es lo que está ocurriendo, sea un ciclo, sea un estado termodinámico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en la entrada? Recuerdan, 1000 kilopascales. En las dos entradas, es la misma presión, ¿sí? Entonces, pueden ponerlo acá. La isobárica de 1000 kilopascales.
En la entrada 1 tenemos 50 grados Celsius, que es el líquido que gana temperatura, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con estas dos propiedades, tanto la presión como la temperatura, vamos a averiguar qué ocurre en este estado. ¿Sí? Vamos a ver en la tabla 5. Si se fijan, a 1000 kilopascales, la temperatura es mayor, es 179,88, la temperatura de saturación. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Ahí, vamos a ver. ¿Qué implica eso? Que si yo tengo esta temperatura de saturación de 179,88, que corresponde a los micropascales, y yo tengo la entrada 50 grados Celsius, que significa que mi temperatura es menor. Entonces, estoy aquí abajo. Intercepto la temperatura con la isobárica. Entonces estoy en líquido subempleado, ¿sí? Si se fijan, intercepto la temperatura con la isobárica de 1000. Pero por lo tanto no estoy en zona de mezcla, no estoy en vapor sobrecalentado, sino en líquido subempleado. Y podemos hacer algo. Podemos aproximar la entalpía de líquido subempleado a la entalpía de saturación, la línea de saturación. No se va a perder mucho, sí, porque toda esta zona es líquida y la entalpía no cambia mucho, si no hay una gran variación. Pero sí podemos tomar la entalpía que corresponde a los 50 grados, ¿sí? O sea, estamos en líquido enfriado, pero vamos a tomar en la línea de saturación, no hay mucha pérdida. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la tabla 4, entramos con la temperatura de 50 grados, acá, y agarramos la entalpía de la línea de saturación del líquido. Me sale con 209 kilojoules, punto 34 kilo, no, kilojoules no, sí, kilojoules sobre kilogramos, sí, por cierto, sí. Entonces, esa sería la entalpía 1. Ahora, ¿qué ocurre en mi otra entrada? Ya de entrada me dijeron que era el vapor sobrecalentado. Usted ya sabe de cajón y se puede cerciorar por la temperatura. Si fíjese, la temperatura está más arriba de la de saturación y me sigo moviendo con una isobárica de 1000 kilopascales y lo lógico es que yo estoy en vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cuál sería la entalpía de esta entrada? Tiene que ser vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la tabla 6 y vamos a entrar con la temperatura de 200 grados Celsius. Obviamente a una presión de 1 megapascal, que es lo mismo que decir 1000 kilopascales. ¿Sí? Entonces, agarramos la entalpía que corresponde a los 200 grados Celsius. En 2828,3 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ¿cómo quedaría al final? Ya tenemos estos dos datos de la entrada, ¿sí? O sea, básicamente tenemos dos entradas, uno entra como líquido subempleado, otro como vapor sobrecalentado. Los dos van a hacer que la salida esté en un punto medio de los dos. O sea, va a haber un valor intermedio, tanto de temperatura como de su valor energético o su valor de entalpía. Eso es lo que se va buscando al hacer la mezcla. Entonces, ¿qué ocurre en la salida? Bien, en la salida sale a 1000 kilopascales y sale, ya me decía el ejercicio, como líquido saturado. Entonces ya entra usted y dice, la temperatura de saturación a los 179,88 grados Celsius. Entonces la salida es este puntito que está aquí. O sea, al haberse mezclado los dos líquidos, idealmente, ¿verdad?
se ha llegado a un punto medio, o sea, el vapor sobrecalentado se dio calor al líquido subvencionado y hizo que este llegara a la línea de saturación. Esa es la interpretación termodinámica. Entonces, lo lógico es que la temperatura de salida es mayor, o sea, sería casi como un promedio de las dos de entrada, ¿no? O sea, es menor que la del vapor sobrecalentado, pero es mayor que la del líquido subvencionado, ¿sí? Entonces, el líquido saturado, ya me lo hice de entrada del ejercicio, entonces me voy a la tabla, siempre con 1000 kilopascales, y hallaría la entalpía líquida, ¿no? En la parte de saturación, que son 762,51. Entonces ya con eso podemos terminar de resolver en nuestro ejercicio, ¿sí? O sea, encontramos entalpía 3, ahí está, 762,50 kilos. Entonces, esa es la función de una mezcladora o de un intercambiador de contacto directo. Hay mezcla de líquido. La transferencia de calor se da a mezclarse. Sí, entonces se cumple lo que hay conservación de masa. Y obviamente, ¿cuál es la idea? Que el fluido que salga con un contenido de energía, en este caso simbolizado por la entalpía, en un punto medio de los dos, tanto el vapor sobrecalentado, que viene de la turbina, como el líquido subvencionado, que muy seguramente vendrá del condensador. Entonces ya podemos usar la ecuación que hemos encontrado, cancelamos unidades, nos va a dar algo adimensional, y al final sale que el flujo másico 1 es igual a 3,73 veces el flujo másico 2. Nos están dando una relación de flujos máxicos. Y con esto termina el ejercicio. Para los que ya termodinámicos sirve mucho. Por ahí cuando vienen ciclos ranking con regeneración, con, con ciclos regenerativos, flujos máxicos distintos, entender esto va a ser importante. Por ahí se le va a armar sistema de ecuaciones y por ahí puedan resolver su ciclo termodinámico. Bien, sería todo por hoy. Y espero que puedan realizar el ejercicio, que lo voy a subir para que lo vayan viendo. Ya solo faltaría ver el capítulo 6. Ya voy a hacer un resumen de la teoría del capítulo, explicando todo, la segunda ley de la termodinámica y las máquinas térmicas. Ya mañana podría desarrollar unos dos ejercicios, ya sea un ciclo ranking de repente y un ciclo de refrigeración. Con eso cerraríamos el contenido para el examen, que habría que definir la fecha, o si la fecha que habíamos puesto de examen se mantiene, tal vez pueda darle 1 o 2 días para que vayan mejor estudiados, pues, y pues salimos del compromiso. Entonces, lo dejamos hasta aquí.